Estimulación temprana. Introducción. Si usáramos una metáfora que facilite la comprensión, podríamos decir que en el momento del nacimiento, el cerebro del niño es como un libro con las páginas en blanco y depende de cómo se realicen las conexiones neuronales, especialmente durante los 2 primeros años de vida, se escribirá ese libro, pudiendo llegar a ser una auténtica obra maestra o un simple best-seller que se lee y se olvida. Al ver por primera vez en la luz, el pequeño tiene ya millones de células cerebrales, denominadas neuronas. Sin embargo, casi todas se encuentran desconectadas entre sí. Algunas ya han sido enlazadas genéticamente para formar los circuitos que, entre otras cosas, ordenan la respiración, regulan la temperatura corporal, controlan los latidos del corazón o producen los reflejos que otras, en número incontable, son puras, están aisladas y tienen un gran potencial que debe ser desarrollado. Es como un caos, una mezcolanza, un revoltijo de neuronas que esperan ser tejidas, conectadas entre sí en el intrincado tapiz de la mente. Sin conexiones, esas neuronas sirven para bien poco. Están esperando conectarse para funcionar y ser útiles al bebé. Y para hacerlo, necesitan ser estimuladas. Por esa razón, el desarrollo intelectual que puede adquirir el pequeño está íntimamente relacionado con el número y la calidad de las conexiones de sus neuronas. La pregunta es, entonces, ¿cómo y cuándo conseguir esas conexiones? ¿Cómo efectuarlas? ¿Hay algo que los padres del bebé puedan hacer para lograr que las neuronas de su hijo se conecten? Sí, recurrir a la estimulación temprana. Estimular a su pequeño de múltiples maneras y de forma constante, de manera tal que se realicen esas conexiones neuronales, que permanecerán a lo largo de toda la existencia y que le garantizarán al niño una vida más plena. La estimulación temprana. Según numerosos estudios científicos, los primeros años de vida son el mejor momento para que las neuronas sean activadas o estimuladas. Es durante los años iniciales de existencia de un ser humano cuando el cerebro es especialmente receptivo a nuevas experiencias y está particularmente capacitado para aprovecharlas. Más tarde, aún será posible perfeccionar esas conexiones entre neuronas y esos circuitos ya creados, acerca de los cuales hablamos en el punto anterior. Pero resultará más difícil y las más de las veces imposible crear nuevas conexiones. La información navegará por los circuitos creados, pero no se generarán otros nuevos. Por eso, el desarrollo intelectual de una persona depende en gran medida de los circuitos establecidos durante la etapa más adecuada de su vida para hacerlo, es decir, durante los primeros años. Desde que el niño se encuentra en el útero hasta los 8 años aproximadamente, el enriquecimiento del cerebro es consecuencia directa de las conexiones que se efectúan entre las neuronas. Los 5 sentidos, vista, oído, tacto, gusto y olfato, sirven de canal o de vía de entrada para que los estímulos lleguen a las neuronas y descarguen en ellas pequeñas dosis de carga positiva. El olor de una flor, un masaje
una música agradable, una caricia, la sonrisa de la madre, un nuevo sabor incorporado a la comida diaria, un paseo por un parque o una calle, el contacto del bebé con diferentes personas, los objetos que el niño toma con sus manos, las pataditas que da cuando le están cambiando los pañales, todo ello y muchas actividades más producen descargas que activan las neuronas y las conectan unas a otras y van entrenando el cerebro del pequeño para desarrollar numerosas potencialidades. Cuando a un bebé y luego a un niño se le proporcionan medios ricos y vastos para desarrollarse, florece en él un interés y una capacidad para aprender que puede resultar sorprendente. La estimulación temprana se concibe como un acercamiento directo, simple y satisfactorio para gozar, comprender y conocer al pequeño al tiempo que se expande su potencial de aprendizaje. Ante esos estímulos, las neuronas reaccionan creando circuitos por los que canalizar esas informaciones. De esa manera, aunque el cerebro aún no pueda entender los mensajes, se prepara para hacerlo más tarde de una manera más eficaz. Cerebro humano versus cerebro animal. Los seres humanos dependemos de nuestros padres durante mucho más tiempo que el resto de los animales. ¿Cuál es la razón de ello? El motivo básico reside en nuestro cerebro, cuya maduración es mucho más lenta que el de la mayoría de las especies. Todos hemos visto imágenes de animales que, una vez expulsados del cuerpo materno, se incorporan con cierta dificultad solo segundos después de haber nacido, y a las pocas horas ya caminan al lado de sus madres sin aparente dificultad. Es el caso, por ejemplo, de las jirafas y de los ciervos. Desde luego, la supervivencia de un cervatillo o de una jirafa bebé resultaría muy dificultosa si el pequeño no fuera capaz de seguir a su madre, que continuamente se está desplazando en busca de pastos frescos. Un bebé, en cambio, tarda algo más de un año en empezar a caminar, por lo que su supervivencia depende en grado extremo de la protección y el cuidado que le pueda brindar su madre u otra persona adulta que se ocupe de él. Un recién nacido humano solo muestra un conjunto extremadamente limitado de capacidades si las comparamos con las que irá adquiriendo con el transcurso de los años. La mayoría de esas habilidades íntimamente relacionadas con los reflejos que posee durante sus primeros días, semanas y meses de vida están claramente dirigidas a la supervivencia, succionar con su boca para poder alimentarse, llorar para atraer la atención de su madre o cerrar las manos para intentar aferrarse a aquello que las toca. Esa indefensión prácticamente absoluta es consecuencia de un cerebro aún por formar, de conexiones neuronales todavía por establecerse, pero esa circunstancia, que bien puede aparecer en principios como algo negativo, conlleva en realidad una enorme ventaja. El bebé será capaz de adaptarse
mucho mejor al entorno y a las circunstancias cambiantes que cualquier otro animal cuyo cerebro ya esté programado en el momento de nacer. Disponer de un cerebro moldeable es lo que ha permitido a la especie humana progresar y sobrevivir, incluso ante las condiciones naturales más adversas. El bebé y sus necesidades. Tal como lo decíamos en el tópico anterior, los seres humanos dependemos de un principio de los padres o de alguna otra persona adulta que cumpla su rol para que cubran nuestras necesidades. ¿Cuáles son? Las resumimos brevemente. Necesidad de alimento. Un bebé y luego un niño necesita nutrirse bien porque está creciendo. Una buena alimentación sienta las bases de una vida saludable, de la misma manera en que las funestas consecuencias de una dieta deficiente en los primeros años resultan irreversibles, aunque se coma muy bien en etapas posteriores. Necesidad de cariño. Los mimos, caricias y abrazos que recibe un bebé y un niño pequeño actúan a modo de protección e inmunización para atravesar de manera positiva situaciones frustrantes o estresantes que se presentarán en la edad adulta. Todos los componentes de la denominada inteligencia emocional, confianza, autocontrol, capacidad de relacionarse y de comunicarse, dependen en buena medida de la atención y de las demostraciones de afecto que un ser humano recibe de quienes lo rodean en sus años iniciales. Necesidad de aprendizaje. De la misma manera en que su hijo necesita alimentar su cuerpo con comidas y su corazón con cariño, su mente y su cuerpo necesitan desarrollar todas las potencialidades de las que son capaces. La estimulación temprana es el método adecuado para ello. ¿Qué es la estimulación temprana? Es un método pedagógico basado en teorías científicas y en estudios de neurólogos de todo el mundo. Es alentar el talento innato que tienen los bebés y los niños para aprender con facilidad, teniendo en cuenta los distintos periodos sensitivos y cognitivos del pequeño. Es toda aquella actividad de contacto, juego con un bebé o niño que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente sus potenciales humanos. Es aprovechar la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del cerebro en beneficio del bebé, a través de diferentes ejercicios y juegos cuya intención es la de proporcionar una serie de estímulos repetitivos de manera tal que se potencien aquellas funciones cerebrales que a la larga resultan de mayor interés. Es una manera muy especial de contactar y divertirnos con el niño, siguiendo los ritmos que él nos marque, animándole y teniendo fe en sus posibilidades a través del amor, la atención, la creatividad y la imaginación, inventando cosas nuevas y llevándolas a la práctica observando los resultados. Es prevenir y mejorar posibles déficits de desarrollo del pequeño. ¡Wow!